UFC 320 es este fin de semana y todos están hablando de Pereira contra Ankalaev, pero una de las peleas que más me fascina a mí es Jiri Prochazka contra Khalil Rountree, así que hoy día vamos a hacer un breve análisis y deconstrucción de este enfrentamiento viendo las últimas peleas de ambos peleadores para luego llegar a algún tipo de conclusión si es que es posible y mi opinión después de ver un poco más de cinta. Vamos a comenzar hablando con Jiri Prochazka, vamos a ver sus últimas 3 peleas, vamos a ver la de Rakic, Pereira y Hill. Vamos a obviamente un breve resumen de esa para que la UFC. Pero, a ver, en esta pelea, ¿qué fue lo que destacaba inicialmente de Jiri Prochazka? Fue su agresividad, pero en el primer round fueron lamentablemente más que nada críticas los que se le puede realizar a Jiri. Alexander Rakic se lo estaba comiendo vivo con las patadas a las piernas. Eso le empezó a sacar un poco de base y también estaba agarrando a Jiri dentro de las entradas. Hay que considerar, Rakic es muy buen striker, tiene muy buenas patadas a las piernas, es muy buen kickboxer, entonces no era necesariamente un oponente al estilo de Hill. Rakic es súper técnico, similar en ese sentido a Khalil Rountree hoy en día. Ahora, Rakic literalmente se mantuvo apegado a esas patadas todo el primer asalto y se notaba el dolor miren esa tambaleada que se pega ahí, Jiri Prochazka, y de todos modos demuestra excelente movimiento de cabeza esquivando los golpes de Rakic cuando decía comprometerse. Repito, la guardia extremadamente baja por parte de Jiri Prochazka, entonces en el primer asalto sinceramente Rakic no solamente lo estaba agarrando en sus entradas más caóticas, sino que también cuando él decidía entrar y Jiri empezaba a salir en la retraída porque las manos las lleva en la cintura lamentablemente. Ahora, fines del primer asalto, todo eso se va a la mierda porque Jiri conecta casi que con una rodilla y lo golpea fuerte, igual ahí Rakic es capaz de conectar antes de salir. Y eso fue el primer asalto, pero miren cómo empieza a forzar un poco a Rakic a pelear fuera de su zona de confort, por así decirlo. Claramente él prefería mantener una pelea un poco más a la distancia con las patadas a las piernas, pero Jiri terminó al final aplicando tanta presión que forzó al final como que a Rakic a como, ok, me lo tengo que sacar de encima, voy a empezar en el clinch, y de hecho acá es, si no me equivoco, donde, miren, empieza a forzar, entonces Rakic fuerza el clinch y miren acá les mete un gancho enorme, ahí los dos conectan con un gancho. Pero parece que los manos de Jiri solamente tienen más potencias que la de su oponente, entonces él es capaz de continuar la presión. Ridícula, solo miren cómo continúa avanzando. Nuevamente, guardia inexistente. Pero la presión igual no paraba, a pesar de que Rakic estaba conectando de manera súper limpia y constante, sea con patadas a las piernas, sea con golpes a la cabeza. Jiri solo no paraba de entrar, ahí lo agarra con un codo, la otra patada a la pierna, pero miren cómo Jiri continúa la presión, eventualmente lo agarra con un 1-2. La presión funciona, lo agarra con un jab y solamente continúa avanzando constantemente a pesar de que está absorbiendo golpes. Rakic empieza a tener que sobreextenderse con los suyos para poder quitarse de encima a Alex Pereira, casi digo, a Jiri Prochazka. Entonces, eventualmente, como les dije, la presión fue demasiado. Solamente miren lo agresivo que es Jiri Prochazka. Miren cómo lo persigue de esta manera, completamente cero importancia por su seguridad. Una vez que lo llevó al suelo, también hemos visto que tiene juego en el suelo, pero una vez que lo llevó al suelo, lo finalizó con ground and pound y esa fue la historia de él contra Rakic. Como les dije, lo que principalmente destaca fue su agresividad, presión, poder, y también se vieron muchos hoyos en su juego, los low kicks, especialmente su susceptibilidad a eso, por la manera en la que pelea Jiri Prochazka. Pelea de manera no solo súper lateral, a veces que es como que casi que un poco karateca, pero también en el sentido de que pelea muy hacia adelante, entonces pone mucho peso en su pierna delantera, sea cual sea, cuando cambia de postura, también en ortodoxa o ortodoxa o zurda, ortodoxa o diestra. Entonces se lo terminan comiendo con las patadas a las piernas. Esto es lo mismo que vimos cuando le pasó contra Alex Pereira en ambas peleas. Alex Pereira empezó a conectar con esos calf kicks constantemente, forzaba a Jiri a cambiar de postura y la agarraba, sea con el lado externo o con el lado interno, y estaban funcionando claramente porque como Jiri es un peleador tan explosivo que avanza mucho, de base ya la potencia de un golpe depende de tu base, de cómo estás posturado, de cómo estás plantado, de cómo estás rotando. Entonces, si es que te empiezan a quitar tu base con alguien como Jiri que le gusta explotar hacia adelante,
claramente vas a tener menos potencia también en tus golpes y también van a estar, tu capacidad de reaccionar a los golpes y a los ataques de tu oponente van a ser reducidos porque tu base va a estar un poco más inestable y por eso no son tan efectivas, pero como vimos contra Rakic, le dio lo mismo, aunque lo hirieron, continuó con la presión y fue demasiado. Ahora, tengo que... Pereira parece ser como que la kriptonita de Jiri Prochazka, lamentablemente, como es solo un estilo que le contrarresta mucho a Jiri porque él pelea avanzando de cabeza y Alex Pereira tiene striking increíble y poder descomunal. Entonces es una mala combinación. Es como... como dijo Eric Alexander en el video que hicimos y como yo dije antes, él dijo que se parecía a, que le recuerda a Charles Oliveira. A mí me recuerda también un poco a Justin Gaethje en el sentido de que es matar o morir. Es caos, Jiri Prochazka. Y eso es lo que principalmente trae a la mesa como un gran elemento. ¿Y qué sucede en ese caso? En ese caos es que no puedes esperar una defensa perfecta dentro de caos porque el caos implica ida y vuelta. Y cuando tienes a alguien que tiene el poder de Pereira, no sale tan bien. Ahora vamos a ver más adelante que quizás Roundtree no tiene necesariamente ese mismo poder, entonces quizás no sea ese elemento o factor X de una pelea, pero eso pasó con Pereira. De hecho, Jiri Prochazka partió, miren cómo parte con el primer intercambio, parte bastante agresivo, miren cómo ahí decide entrar y decide continuar la presión hasta que se come un gancho delantero de Pereira que lo medio tambalea y gana como un poco el respeto de Jiri Pereira. Jiri empieza a ser mucho más tentativo con sus entradas y no empieza a explotar tan bueno, mira cómo lo digo justo ahí, continúa explotando. Pero por lo menos se retrayó ahí, no continuó explotando. Miren qué interesante, uno hubiese pensado que había notado eso, por lo menos que la presión no fue tan ridícula. Uf. Perdón, es que siempre me agarra por sorpresa eso, no me lo espero nunca porque están de la nada. Jiri en esta pelea durante el asalto, durante las partes que no estaba explotando, estaba siendo un poco más paciente, por lo menos. No lo incluía en el video por X motivo, no sé por qué, lo corté. Pero estaba siendo más tranquilo en el sentido de que no fue como contra Rakic, que estaba corriendo detrás de él. Tenía más explosiones, más momentos de como intercambios caóticos. Y en este caso... Bueno, lo agarró con el gancho delantero cuando estaba entrando porque las manos están abajo y después cuando comenzó la pelea Pereira le había lanzado tantas patadas a las piernas y no se lo esperaba, cambió a la cabeza y eso fue la historia del cuento. Lamentablemente, bueno, es lo que pasa, pero también cabe remarcar que en esta pelea Jiri decidió usar un poco más el clinch y buscó el derribo, solamente que no lo consiguió en el primer asalto, que también demuestra una faceta distinta donde quizás eso pueda ser un arma que use, aunque... Lo dudo demasiado. Lo dudo sinceramente demasiado. Yo creo que le pasó después de que efectivamente Pereira lo golpeó y hizo que respete su poder. Conectó con el limpio con un gancho y Jiri dijo como, ok, me estáis conectando con las patadas a las piernas y a la cabeza, busquemos el clinch, porque le estaba doliendo. Y después pasamos a su enfrentamiento contra nuestro querido Jamal Hill, que en mi opinión es uno de sus, o quizás es el rendimiento o el desempeño más bonito que hemos visto por parte de Jiri. Fue... porque defensivamente se vio bastante mejor, no con las manos, porque nunca sube las manos, siempre pelea como pelea, pero con el movimiento de cabeza estuvo bueno. No sé si será la velocidad de Jamal Hill o el hecho de que lanza más golpes rectos a veces, entonces Jiri puede esquivarlo más así y el gancho le cuesta un poco más el de Pereira. No sé necesariamente cuál será la diferencia entre Pereira de la precisión, como concretamente la diferencia que permitió a Jiri estar evadiendo tanto. Quizás sí fue solo su entrenamiento o quizás fue algo más del emparejamiento. Eso es lo que quiero expresar. Pero continuamos viéndolo porque, como les dije, fue similar en el sentido de que como destacó básicamente como que todo lo de Rakic, pero lo positivo y no lo negativo de cierta manera. Hill no estaba lanzando muchas patadas a las piernas. Jiri estaba entrando con rectos desde ángulos distintos, eso era lo bonito. Siempre tiene buen movimiento de cabeza y lanza las manos desde ángulos distintos, pero en esta pelea también empezó a mostrar entradas desde ángulos distintos, que fue lo que tumbó, de hecho, a Jamal Hill una pelea. Miren cómo entra de manera como en diagonal con ese recto. Es un ángulo inesperado y cambia al final la trayectoria del golpe y no se lo esperan tanto, no es tan común que alguien entre de esa manera, por así decirlo. Y después empezó a solo mantener presión constante. Cuando Jamal Hill se acercaba y creaba estos intercambios, Jiri se plantaba y trataba de intercambiar. Ahí lo tumba con esa misma entrada. Fue exactamente el mismo golpe de antes, solamente que esta vez lo tumba.
Pero más allá de ese golpe, lo que estaba diciendo con la presión, estaba forzando al final a que Hill tenga que plantarse y tener intercambios porque no podía estar en la retraída todo el rato. Eso es lo que fuerza a Jiri al final. Y eso es una de sus armas más grandes, que fuerza a los oponentes a plantarse e intercambiar porque es complicado estar corriendo de alguien que está avanzando de esa manera todo el rato sin importarle su defensa. Tiene muy buen mentón Jiri. A pesar de que Alex Pereira lo haya finalizado, tiene buen mentón. Entonces, como continuamos viendo este enfrentamiento, como les digo, tenía el movimiento de cabeza en punto, estaba usando hartas fintas y evadiendo los golpes de Jamal Hill. Estaba haciendo muy buen trabajo de como hacer que Hill vaya contra él. Sacaba su cabeza, se acercaba y después se alejaba, tratando de hacer como un pull counter, que como les dije, en esta pelea se vio un poco más este ámbito de como los counters de ese estilo, porque como contra Rakic, por ejemplo, fue también harto de él entrando. Lo agarró él con un 1-2 en una entrada inesperada. Contra Reyes lo agarró con un codo giratorio inesperado. En este caso era mucho de él esperando a que Hill ataque para después evadir y pasar. Obviamente también hacía sus explosiones singulares, pero dentro de fue muchos counters en esta pelea. Hill, como le digo, obviamente todos conectan contra Jiri. En este caso, Jamal simplemente como que no conectó lo suficientemente limpio. Cuando sí conectaba, miren ese esquivo que hace ahí Jiri. Miren cómo rueda con los golpes. Es hermoso. Estuvo peleando. Fue una pelea muy bonita por parte de Jiri. Rodilla a la cabeza, mezclándolo. Ahí conectó un poco Jamal y como que pareció herirlo, pero no lo hirió sustancialmente al sentido de como que no lo tambaleó como lo hizo, por ejemplo, Rakic con las patadas a las piernas o con algunos golpes que lo dejaron igual claramente a Jiri un poco más herido. Fue una dominación por parte de Jiri en general. Lo agarró, lo tumbó y después en el segundo asalto o en el tercero lo terminó finalizando, no me acuerdo cómo fue. Pero en general, miren cómo acá está un poco más en la retraída, tiene esos momentos donde sale. Puedo criticarlo infinitamente porque sí, obviamente, miremos esto, mira cómo sale con las manos abajo, caminando hacia atrás, inclinándose hacia atrás, o sea, es lo típico que uno ve antes de que te agarren con un golpe extendido, una patada o lo que sea cuando estás saliendo así, pero no le pasa a él porque quién puta sabe, no sé, yo no sé por lo menos. Entonces, le funciona, miren la variedad de golpes que lanza, deja los espacios y le da lo mismo y terminó ganando, así que es lo que importa al fin y al cabo. Quien gana es lo que importa, no necesariamente cómo se desarrolla toda la pelea. Pero como les decía, no fue tan caótico como lo ha sido en sus otras peleas. Fue capaz de hacer que Hill falle demasiado y golpee mucho el aire hasta que terminó por finalizarlo. No estoy seguro dónde lo va a finalizar. Aquí y acá. Lo agarra con un counter hermoso, un golpe extendido de Hill que lanzó con ese gancho delantero, si lo ven. Marco por marco acá, así que denme un segundo, perdón. Esto es calidad, chicos. Gancho muy abierto que lanza y pasa por encima con un 1 y un gancho y adiós. Eso fue suficiente con un poco de ground and pound agresivo. Y eso es por el lado de Jiri Prochazka. Vamos ahora a pasar un poco a hablar de nuestro querido... Ah, no, mentira, se me olvidó que se pone de pie y después se lo come de vivo. Vamos a pasar ahora a nuestro querido Roundtree y después de esto vamos a ver el emparejamiento concreto. Roundtree, vamos a ver la pelea que tuvo contra Pereira y contra Jamal Hill, porque ¿qué es lo que me pasa con Roundtree? Cambia tanto su estilo que no sé qué tan relevante puede hacer ver todas sus peleas. No tiene el mejor récord. Marcin Prachnio le ganó y después se fue en una racha ridícula. Se consiguió la pelea por el título estando en el número 8 y saltó los rankings. Pero no tiene el mejor pasado por ningún motivo. Ahora está en racha y parece haber entrado como en un estado de flow, como un mejor estado. Obviamente Pereira lo detuvo, pero tuvo una muy buena corrida y una muy buena pelea contra Pereira. Pero por eso les digo, no quiero ver todas las peleas hacia atrás de Roundtree porque no me calza lo más del todo. ¿Qué pasó contra Pereira? A ver, en esta pelea Roundtree se veía mucho más como se ven usualmente previamente, no tanto como con su pelea contra Hill. Estaba avanzando, tenía sus momentos de presión, explosiones, golpes súper abiertos y súper caóticos, como lo podemos ver ahí, donde similar a lo que hace, como que solamente con un poco más de técnica, pero similar a Jiri, donde solo empieza a avanzar. Solamente que Roundtree no tiene tanto movimiento de cabeza y es mucho más con la guardia. En la pelea contra Pereira le fue súper bien en los primeros 2 asaltos. Estaba ganándole, pero miren cómo estaba terminando el primer asalto. Ese era el problema. Creo que, sinceramente, el poder de Pereira es ridículo y como que la presión y el poder fue lo que le terminó ganando a Khalil.
porque, como les digo, estaba ganando 2-1 entrando al cuarto asalto. En el segundo asalto logró medio tumbar, de hecho, a Alex Pereira, si no me equivoco, después de una patada. Se vio ridículamente rápido. Eso era una de las cosas que también como que me llamó la atención. Pero de a poco se empezaba como a sobreextender con sus golpes para tratar de sacarse encima a Alex Pereira, porque la presión era mucho. Y eso me preocupa cuando empiezo a hablar de Jiří Procházka. Mi cafecito. Pero al fin y al cabo, lo que terminó sucediendo, miren ahí qué hermoso. Y eso es rápido, eso es muy rápido. Por favor, miren lo rápido que reacciona esa patada y le mete un counter. Pues muy bonito. Los ganchos. Y miren, gancho y medio tumba Pereira. Lo sigue persiguiendo. Estaba peleando súper bien y hasta que como que Pereira, miren, y esas las salidas donde Khalil estaba teniendo éxito y ese estilo de salidas hacia atrás son cosas que hace Jiří. Sé que son peleadores distintos, pero en términos de su guardia casi que se podría hablar que son similares. Jiří y Pereira no suben la guardia, tienen las manos completamente abajo y Khalil tuvo éxito, y si la pelea hubiese sido de 3 asaltos, obviamente Pereira probablemente hubiese cambiado toda su estrategia, pero hipotéticamente, si la hubiesen conseguido puntuación, hubiese ganado Khalil. Así que interesante eso, pero continuamos viendo la pelea. Conectó con una buena patada a la cabeza, mostró diversidad de ataques y golpes. No usó muchas patadas más allá de eso Khalil en esta pelea, y de a poco, como les digo, la presión de Pereira y el poder fueron como que un poco mucho. El jab en particular se lo estaba comiendo vivo. El jab y los rectos como que no estaba haciendo la lectura, y el golpe le empezó a como partir la cara y comérselo por completo, especialmente también con los golpes al cuerpo, que eso cansa mucho. Si no puedes bajar a alguien con golpes a la cabeza, bájalo con golpes al cuerpo. Y eso fue lo que terminó sucediendo durante esta pelea. Claudio cada vez se veía más cansado y la presión de Pereira no se detenía hasta que lo terminó finalizando. Roundtree, como les digo, se empezó a desesperar y empezó a lanzar esos golpes grandes, rápidos, pero son súper abiertos, y esos Pereira los podía ver venir. Entonces solo hacía slip hacia atrás, como lo acabamos de ver, y le pasaba con un counter que, si estamos hablando de Jiří, qué cosa más perfecta para él, ¿o no? Y eso fue hasta que terminó la pelea. Al final fue demasiado y se lo terminó comiendo vivo. Pero miren cómo ahí Pereira estaba haciendo los slips, que son, de cierta manera, es como lo mismo que hace Jiří. Y ambos tienen potencia. Terminó por finalizar a Claudio Roundtree. Pero pasamos después a su pelea contra Jamal Hill. Y es un peleador casi que completamente distinto. Solamente quiero... Miren cómo comienza la pelea siquiera. Comienza caminando desde el octágono como... Oli, ¿qué onda? Muy tranquilo. Estrategia, entró con un plan bastante claro a la pelea: destrozarle las piernas a Jamal Hill, agarrarlo con counters y explosiones y mantenerse tranquilo, y se apegó al plan 100%. Se mantuvo súper tranquilo durante toda la pelea. Sí, fue una pelea perfecta por parte de Claudio, muy en serio. O sea, más allá de un par de golpes limpios que conectó con Jamal, le ganó 50-45. Facilito. Creo que lo podría haber finalizado, en mi opinión, si es que hubiese buscado la finalización, pero no parecía estar buscando la finalización, y estaba un poco más contento de como, si es que surge la oportunidad de finalizarlo, lo puedo finalizar, y si es que no pasa nada, gano por puntuación, pero me voy a mantener seguro. Y eso fue lo que conversaron después de la pelea con Jamal Hill. Continuando de ver esto, miren esas patadas a las piernas hermosas. Se tienen que acordar que Claudio Roundtree entrenó mucho en Muay Thai, tiene muy buenas patadas, sabe recibir las patadas muy bien también, que a Jiří igual le gusta lanzar bastante, así que vamos a ver cómo reacciona a eso. Pero miren acá, esto es lo que pasa con Claudio Roundtree. Es más técnico, pero no cuando está lanzando. No lanza golpes suaves normalmente, lanza bombas. Y cuando lanzas bombas, te dejas más expuesto. Normalmente, miren cómo baja la mano delantera en este caso y deja el espacio para un counter. Antes de eso, con la mano delantera, donde Jamal pasó por encima. Pero volvía a las patadas, estaba manejando el alcance súper bien. Volvía a crear el espacio, no dejando la pelea volverse muy caótica. Miren cómo estaba tumbando a Jamal Hill con los golpes. Pero ahí está, de nuevo, golpes abiertos que dejan la oportunidad para que su oponente haga counter. Si es que de alguna manera eres más rápido que Claudio Roundtree, que de hecho yo no sé quién es más rápido. No sé si Jiří. Yo creo que Roundtree es más rápido que Jiří. Creo. Pero sus golpes son tan abiertos que como que no aprovecha esa velocidad. No sé si se entiende. Como... si fuese a lanzar un jab con esa velocidad, sería mucho más efectivo y probablemente conectaría más frecuentemente que los volados largos que lanza. Pero las patadas a las piernas fueron la historia de esta pelea, por lo menos en gran parte. Claudio Roundtree logró tumbarlo, muy buenos counters esperando y haciendo que Jamal Hill fuerce y pelee la pelea que Hill quería. Quiero remarcar esto porque
Jamal conecta con una derecha acá, pero lo que demasiada risa me da es que usualmente un peleador acá como que te plantarías como si es que estás en el suelo, como que o subes la guardia o algo por el estilo. No, Khalil Rountree desde esta postura decide lanzar un volado izquierdo porque ¿cuál es el lalo? No, da lo mismo. Y conecta, eso es lo peor. Lo peor es que conecta. Y después cuando se ponen de pie vuelve a las patadas a las piernas, esquivando los golpes de Jamal. No tanto con movimiento de cabeza, sino también usando la guardia de manera responsable. Ese volado le encanta a Khalil, le gusta mucho ese volado. Y después eventualmente, como les digo, Jamal Hill empezó a tener mucho problema con las piernas y eso te quita poder de las manos. Lo llega a tumbar ahí de nuevo con la derecha. Estaba peleando excelente Khalil Rountree en general. Ahora, no le voy a solo chupar el orto a Khalil Rountree, porque tuvo problemas como eso. Miren cómo lo agarraron acá y casi y lo hirieron claramente cuando estaba entrando. Porque ¿quién lanza un golpe de esa manera? Que no sé si se entiende. Como miren ese volado por donde pasa. Está por encima. Está acá. Es casi es como... lanza un golpe de martillo, básicamente, y se come un... Miren cómo ahí medio tambalea y vuelve a resetear la postura. Deja esos espacios. Jamal se dio cuenta que conectó. Que él, de nuevo, aperturas enormes. En este caso funcionó y conectó y medio tambaleó, hirió a Jamal Hill. Pero de nuevo, otro golpe, otro volado súper abierto, del estilo Josh Emmett. Volado, te voy a conectar con un golpe y te voy a romper la cara. No es un peleador que necesariamente busque el volumen. Max Holloway, Nate Diaz, ni siquiera como hasta Pereira busca eso, pero Pereira también es capaz de usar jabs como lo mostró contra su pelea. Khalil Rountree parece siempre buscar más ese golpe potente pero técnicamente súper limpio. Esas patadas a las piernas, limpias. Tiene decente movimiento de cabeza para counters, muy buenos. Hace buenas lecturas, golpea fuerte y ridículamente rápido, aunque tiene esos momentos más caóticos de explosión igual que Jiri. Y por eso es una pelea tan interesante. Ahora, continuando, terminó, pero ni siquiera me di cuenta que había terminado el video. Pero básicamente entonces Rountree peleó de manera muy inteligente contra Jamal. Se adherió a su plan y funcionó a la perfección en este caso. Jamal Hill se dio un poco y le regaló un poco a Khalil la estrategia de plan y no trató de implementar mucho su plan, o no pudo por lo menos, pero no empezó a presionarlo más, no empezó a dejar a que solo Khalil lo siga, no buscó por ejemplo el clinch o algo por el estilo. Entonces le dio la oportunidad a Khalil de tener este tipo de desempeño, no forzó un tipo de pelea distinta a pesar de haber estado abajo 4 asaltos en el quinto. Pero cuando empezamos a hablar un poco más del enfrentamiento así, que es lo que quiero hablar ahora, a ver, no me cabe duda por un lado que las patadas de Rountree van a ser claves en esta pelea, 100%, van a ser muy importantes para poder quitarle la base a Jiri, tal como lo hizo Rakic, tal como lo hizo Pereira. También va a tener que ser, sinceramente, defensivamente un poco más responsable de lo que era usualmente, y particularmente con los golpes. Por eso, como dije, es una pelea tan interesante. Rountree es capaz de cambiar su estilo de pelea, como hemos visto. Peleó distinto como peleó contra Pereira que como peleó contra Hill. ¿Cómo va a entrar contra Jiri Prochazka? Porque uno de los factores más grandes, como yo les digo, en esta pelea es la presión de Jiri. No sé cómo va a reaccionar Rountree a esa presión constante, porque no es como, por lo menos cuando Pereira le puso esa presión constante, que es alguien con poder, fue capaz de destrozarlo y así fue como le ganó, porque lo tuvo en el pie trasero toda la pelea, lo estaba golpeando con patadas al cuerpo, eso lo terminó cansando y lo terminó rompiendo en el cuarto asalto. Y quizás Jiri tomó una aproximación similar, aunque estos son solo 3 asaltos, pero no sé qué también le va a ir a Khalil Rountree si es que se tiene que empezar a correr por el octágono como lo hizo Rakic. Tiene que definitivamente tratar de ganar el respeto de Jiri inicialmente, y creo que eso va a ser también clave, pero no sé si tiene ese poder, no sé si tiene esa habilidad de sinceramente de pegarle un golpe izquierdo, una derecha, una izquierda a Jiri y decirle, hey, suficiente, porque no es suficiente con herirlo. Algo tiene que sentir Jiri como sintió como con Pereira, para que realmente empiece a como reducir un poco más su nivel de presión y sean más explosiones más que presión constante con golpes locos. Rountree va a tener que se va a tener que mantener muy compuesto y muy tranquilo, como que va a tener que realmente tratar de no ceder a este juego de Jiri de agresividad, adherirse a su plan a la perfección,
que en mi opinión es similar a lo que es contra Roundtree. No sé si le va a salir rentable buscar la finalización a él, aunque quizás esa es la única manera de ganarla, Jiri, de finalizarlo al final, de tenerlo a él antes de que él te detenga a ti, porque eso es lo que hace Jiri todo el rato. Tiene un movimiento de cabeza absolutamente impecable, por lo menos en su última pelea. Lo que sí quiero decir es que ese movimiento de Jiri que hace mucho, es muchas veces como... cuando está entrando es como esperando el counter, es o hacia atrás o hacia los lados. Y si es que te inclinas hacia el lado contra un volado, no es necesariamente la mejor manera, es mejor pasar por abajo. Sí lo hace, pero tiene más la tendencia de retraerse, inclinarse hacia atrás. Y también de inclinarse hacia los lados que contra una patada a la cabeza, o por ejemplo un volado. Cuando te estás inclinando de esa manera hacia atrás, te puede conectar, que de hecho Jamal Hill tiene esa misma tendencia, Roundtree también conectó, Pereira tiene esa misma tendencia, Roundtree también conectó, y no me cabe la menor duda que también va a conectar con Jiri Prochazka, y es altamente probable, o casi que 100% probable, a menos que lo finalice rápido, que Jiri sea herido en esta pelea. Ahora, ¿qué es lo que me tiene tan en 50-50 y sinceramente no sé por quién ir? Es como, es Jiri. El factor de su poder, de sorpresa, de creatividad. No creo que, honestamente, no creo que las rodillas voladoras y cosas así vayan a funcionar tan bien contra Roundtree, pero tiene tanto poder y tiene una manera de sacar las peleas de la raja, porque estaba perdiendo contra Rakic, Reyes casi lo termina. O sea, tiene esos momentos donde está perdiendo, pero después solo surge Phoenix y termina ganando y finalizando a sus contrincantes. Entonces, quizás sí es capaz de imponer su estrategia y plan y el caos dentro de Roundtree, que tiene que evitarlo a todo costo, por así decirlo. Está más que claro decir que Jiri deja las aperturas claras y que la mayoría de los oponentes parecen conectar y herirlo, pero como les digo, sobrevive y encuentra después el espacio y tiene poder, creo que más poder que Roundtree, que eso va a ser un factor también. Ahora, quizás Roundtree va a entrar buscando ganar la pelea por puntos y Jiri no, entonces no sé, hay que ver cómo se va a sostener el mentón de Caudillo. Logró sobrevivir todo en contra de Pereira. No lo lograron dormir ni tumbar necesariamente. O sea, sí al final de la pelea, pero fue más bien una acumulación de daño, no un golpe como lo hizo Pereira contra Jiri. Así que eso va a ser súper interesante también de ver, porque, como les digo, Jiri también tiene muy buen mentón. Claramente Pereira lo agarra porque, como les dije, avanza todo. Estoy diciendo como les dije todo el rato, entonces me estoy repitiendo. Jiri avanzaba todo el rato y lo terminó comiendo. Roundtree es más técnico y es más limpio, y Jiri es Jiri. Me cuesta mucho decidir por quién voy, así que lo voy a decir. No quiero hacer una decisión porque, sinceramente, no, ya voy a... Como por términos de apuestas, porque sé que Roundtree no es el favorito, creo que iría con Roundtree porque lo veo como un 50-50. Pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de que no le meta algo a Jiri Prochazka por knockout, por ejemplo. O por sumisión, quién sabe. Jiri está... Esta pelea yo no la tocaría en el sentido de ninguna combinación. No la metería en ninguna combinación, y de hecho apostar casi que no va a ir a la distancia más que nada, porque... quién sabe, una de esas peleas que yo en verdad solamente quiero sentarme a ver, más que solo tratar de predecir, porque como les digo, no sé quién tiene... Ambos tienen la misma oportunidad de ganar y va a ser una pelea increíble con potencial de pelea del año. Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios, y acuérdense, stake.com, código GENIMMA, tienen una promo, depositan $21 y les devuelven 21. Y eso, cuídense, los amo demasiado, suscríbanse, like, comenten. Besitos.